Dios les bendiga. Estamos teniendo los temas sobre Segunda de Pedro 1, 5 y 10, ¿verdad? Y ahí nos tocó el tema sobre la paciencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni fijosos en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Incluso nos vamos a orar. Soy Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, alimentándose de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, en este momento, Señor, abras el corazón de mis hermanos, abras su entendimiento, Padre, su mente, Padre, para poder que capte este mensaje, esta comida, Señor, que hoy tú les quieres dar, y sea de provecho, Señor, para su espíritu, Señor, para que lo pongan en práctica, Padre, porque estoy seguro, Señor, que todos necesitamos, Señor, esta virtud. Te pido, pues, Padre, que tú abras el corazón de mis hermanos. ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo se define la paciencia? Vamos a ver. ¿Qué es la paciencia? ¿Quién lo lee? ¿Quién puede leer? Capacidad de soportar molestias sin rebelarse, facultad de saber esperar, contenerse. El diccionario común dice que es la capacidad de soportar molestias, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el diccionario bíblico. ¿Qué dice? Diccionario bíblico. Denota aguante, soporte, capacidad de soportar algo sin alterarse. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Resistencia ante la adversidad y fuerza para soportar a otros. Eso es lo que dice el diccionario bíblico, ¿verdad? Perdón, dice denota aguante, soporte, capacidad de soportar algo sin alterarse. Levante la mano, ¿quién es paciente aquí? A ver. Necesitamos tener paciencia para tratar con nuestros hijos. Necesitamos paciencia para tratar con nuestra pareja, más aún si no es cristiana, ¿verdad? Necesitamos paciencia para tratar con nuestro jefe en el trabajo. Necesitamos paciencia para tratar con nuestros vecinos. Necesitamos paciencia también para tratar con los hermanos aquí en la iglesia. Lucas 21, 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos la paciencia para ganar vuestras almas. ¿De qué manera? Más adelante lo vamos a ver cómo ganamos nuestras almas. La paciencia es pasiva, dice, en el sentido de sobrellevar algo. Pruebas como cuáles. ¿Qué podemos sobrellevar cuando? ¿Por qué necesitamos la paciencia? Cuando hay desastres. La Biblia nos habla ahí que cuando hay guerras, dice, cuando hay terremotos, cuando hay plagas, cuando hay hambres, cuando hay guerras. Ahí que dice Mateo 24, 6 y 7, ¿qué dice, Alejandro? ¿Lo puedes leer? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros tenemos paciencia para algunas cosas. Muchas veces no tenemos paciencia con nuestra propia familia, ¿verdad? Nuestros hijos, les decía hace rato. Y cualquier cosita empezamos a ponernos nerviosos, a tratarnos, a gritar.
Pero aquí nos está hablando que necesitamos tener paciencia, ¿sí? Para todas esas cosas que se vienen. Ahorita, ¿qué es lo que se habla mucho en la televisión, en las noticias? ¿Cuál es las últimas noticias? Guerra, ¿verdad? Que Corea del Norte está preparada para enfrentar a Estados Unidos, ¿sí? Apoyada por China y posiblemente por Rusia, ¿verdad? Y se oye mucho por ahí en las calles, en las calabres, ¿no? Pues es que si Corea del Norte ataca a Estados Unidos, se va a unir Rusia, se va a unir China, y van a mandar misiles para acá, y van a mandar un misil para aquí a la zona militar de aquí que está en San Diego. Y si cae un misil ahí, dicen, pues también nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces la gente está nerviosa, ¿verdad? Pero uno como cristiano no debe estar nervioso, ¿verdad? Pruebas también como terremotos, persecuciones y muchas veces por ser echados a la cárcel. Ahí Lucas 21:11, ¿qué dice? Y 12, Morena, ¿qué dice? Fuerte. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y paciencia. Y habrá terremotos grandes, señales del cielo, pero antes de todas las cosas. Lo echarán manos y se perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Necesitamos paciencia para que cuando todas esas cosas acontezcan, estar preparados y tener esa paciencia. ¿Qué pasará si va a haber una persecución? La Biblia dice que muchos se van a entregar, dice que hasta los de nuestra propia familia nos van a entregar. Vamos a tener la paciencia para soportar eso. Mateo 24:19. Entonces os entregarán a tribulaciones, les matarán y seréis aborrecidos de todos lados por causa de mi nombre. Fíjense, tenemos que tener esa paciencia, ¿sí? Si nosotros somos hijos de Dios y hemos recibido, ¿sí?, la salvación, si no hemos venido a entregar, tenemos que soportar todas esas cosas que pueden venir. La Biblia nos da una promesa, ¿verdad? Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Se supone que eso iba a ser de la gran tribulación, pero hay persecuciones, en todo el mundo hay persecuciones, ¿sí? Agarran a los cristianos, los encierran, los castigan, los golpean. Hay un pastor que se llama Josué Irión, ¿sí? Él platica que él andaba en Rusia llevando Biblias y predicando la palabra. Dice que lo agarraron y le quebraron las piernas, ¿sí? Los pies le quebraron los pies, ¿sí?, por andar predicando la palabra. Pero también él dice que él vio a muchos hermanos morir, ¿sí?, allá porque los rusos los mataban. Dice que a él no le tocó esa suerte porque era ciudadano estadounidense, ¿verdad? Y se supone que los ciudadanos estadounidenses, pues como que hay un poco más de... no usan esas tácticas, aunque le quebraron las piernas, ¿verdad? Pero pues ahí está. ¿Estarían ustedes dispuestos a sufrir eso, con esa paciencia? Cuando lleguen y les digan, ¿sabes qué? Renuncia a tu fe, ¿lo harían? Ahí se los dejo. Fíjense que Pablo estaba orgulloso de los tesalonicenses, dice, porque ellos habían sufrido persecución y aflicción. Ahí en según Tesalonicenses 1:4 dice, ¿qué dice? ¿Qué lo lee? A ver, hermana José.
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí Pablo estaba hablando a la iglesia de los tesalonicenses y les estaba diciendo que ellos habían soportado, ¿sí? O sea, y les decía que se gloriaran, ¿sí? Por haber sufrido esas persecuciones y haber tenido esta paciencia, ¿sí? Habiendo mostrado paciencia. Ahí en Efeso también, Apocalipsis 2 y 3 nos está diciendo que también la iglesia de Éfeso también había sido paciente, perdón. ¿Qué dice ahí? ¿Qué no lee, hermano? ¿Lo puede leer? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí nos está hablando de que han sufrido y han tenido paciencia, ¿sí? La iglesia, aquí está hablando a la iglesia de Éfeso. También ahí en la iglesia de Tiatira también está hablando algo sobre la paciencia. ¿Sí? ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso fue para la iglesia de Éfeso. Y ahí en la iglesia de Filadelfia dice que había guardado la palabra de Cristo con paciencia. ¿Qué? Nosotros como hijos de Dios necesitamos la paciencia. Primero porque es un fruto del Espíritu. Ahí Gálatas 5:22 nos está diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener paciencia. Y no es, esa paciencia tenemos que perfeccionarla. Decía nuestra hermana Angelina la semana pasada, cuando le tocó dar su tema, ¿sí? Decía de lo que ella estaba hablando, que el Espíritu Santo ya nos lo dio, ¿verdad? Ya nos dio, ella estaba hablando del dominio propio. Ella decía que ya nos lo dio. El Espíritu Santo nos da esto, pero ¿saben cómo me imagino yo al Espíritu Santo dándonos esos dones, cuidándonos? ¿Sí? Me lo imagino como la madre cuando cuida a su niño, ¿verdad? Que cuando ella empieza a caminar, lo suelta y lo está cuidando, ¿sí? Para que vaya perfeccionando su caminar, para que vaya, le está enseñando palabras también, ¿sí? Y el gozo cuando el niño empieza a decir papá o empieza a decir mamá, ¿verdad? Entonces yo veo al Espíritu Santo así de esa manera, ¿sí? Que nos toma como niños y nos va llevando para que ese fruto vaya madurando, ¿sí? Porque es un fruto, al fin y al cabo, son frutos. ¿Qué es lo que pasa con un fruto? ¿Cómo lo podemos comer? Tenemos que esperar a que madure, no vamos a arrancar el fruto de un árbol y vamos a agarrar un plátano verde, lo pelamos y nos lo comemos, ¿no? Tenemos que esperar a que se madure. Así es el fruto que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en este caso la paciencia se tiene que perfeccionar, ¿sí? Debemos tener paciencia los cristianos para eso, pero también debemos tener paciencia para poder corregir, reprender y exhortar cuando lo hacemos con otras personas. ¿Qué dice por ahí, hermana Carmen? ¿Si alcanza a leer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien para corregirlo, para reprenderlo, tenemos que hacerlo con paciencia. Tenemos que tener la paciencia. Si no, vamos a ofender a esa persona, a ese hermano, ¿sí? Lo vamos a hacer sentir mal y posiblemente este hermano se vaya a ir de la iglesia. No se van. No se van. El que es hermano no. No se van.
Entonces es para eso, ¿verdad? Pero también dice que para perfeccionarnos en la obra de Dios, ¿sí? Y para que sea posible poder llevarnos bien con nuestros hermanos, ¿sí? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí? Para soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Tiene usted algo contra su hermano? Sí. Tenemos que tener paciencia muchas veces para con los hermanos, ¿verdad? Hay cosas a veces que se hacen, se dicen, y muchas veces nos sentimos ofendidos, y ni siquiera el hermano se ha dicho, ¿verdad? A veces el hermano siquiera está enterado que se ofendió la persona, ¿verdad? Pero necesitamos tener la paciencia para ir y decirle, hablar con él, cuando nosotros nos sentimos ofendidos. Si no decimos nada, pues no va a suceder nada, y vamos a tener ahí nada más una amargura o algo en contra de nuestro hermano. Pero se necesita la paciencia para sobrellevar todo eso, ¿no? Y hablar con él. Porque hace rato leímos un versículo de que era necesario para obtener la promesa, ¿verdad? Ahí habla, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Hebreos 10:36. La Biblia nos habla de muchas promesas, ¿verdad? A todos los cristianos nos hablan de muchas promesas. Pero una de las grandes promesas es que Jesucristo va a venir por su iglesia. Que Jesucristo va a venir por su iglesia y que nos va a recibir, ¿sí? Los que estemos vivos en ese tiempo, cuando eso suceda, dice que nos va a recibir en el aire. Y los que estén muertos, o los que estemos muertos, ¿sí? Dice que vamos a resucitar primero y nos vamos a ir con él, ¿verdad? Sí. Pero es necesario hacer algo, es necesario que hagamos algo, y ese algo es correr la carrera. ¿Qué dice allá? A ver allá atrás, si alcanzan a ver eso, que lo vean. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice ahí que nos despojemos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Santiago 5, 7, 8 dice, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee? A ver, Cali, léelo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se nos dice ahí que tengamos paciencia, ¿verdad? En todo, ¿sí? Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, o aguardando. Los que saben de campo, ¿qué es lo que hace un labrador? A ver, ¿qué es lo que hacen los que saben? Primero que preparan la tierra. ¿Cómo la preparan? Arando, ¿sí? Después, ¿qué hacen? Siembran, ¿sí? Y ya después de sembrado se van y se acuestan y esperan. Lo siembran, lo riegan, cuidan que los pájaros no vayan y escarben y saquen la semilla, ¿verdad? Y quitan las plantitas que salen alrededor. Exactamente, después de que crece la plantita están viendo cuál es la planta que quieren y quitan alrededor, ¿verdad? Haciendo tanta paciencia. Y después, ¿qué más sigue? La fumigan, ¿verdad? Para que el gusano, lo que hay ahí, no se coma esa. ¿Sí? Y todo eso lleva un proceso, ¿verdad? Y ese proceso lo va llevando esta persona, este labrador, con paciencia, ¿verdad?
puede ser de la noche a la mañana, ¿sí? Tiene que llevar un control y hasta que llega la lluvia, la temprana, la tardía, y hasta que va, abre si en caso de ser mazorcas o elotes, abre y ve que está bien, entonces ya es tiempo de la cosecha. Pero eso tuvo que pasar un buen tiempo. Una cosa que quiero decirles, la paciencia no es estar pasivo, o sea, quieto, no. Habla de la paciencia, pero es una paciencia que se está trabajando en ello, ¿sí? Perseverando en todo lo que nosotros tenemos. El versículo decía, bueno, hay un versículo que dice que pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo, ¿sí? Tenemos de nuestro lado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a que ese fruto de la paciencia madure, ¿sí? Tenemos que hacerlo de esta manera, porque si nosotros muchas veces queremos hacer nuestras cosas las cosas de nuestra manera y no sirven, ¿sí? No sirven. Hay en la Biblia dos ejemplos, ¿sí? de dos personas que tuvieron paciencia. Ustedes saben que a los cuántos años fue ungido David como rey. Como a los 16, 17. ¿A qué hora? A los 16 años. A los 16 años fue ungido David por Samuel. Sí. Pero a los cuántos años comenzó a reinar? Pasaron unos 13 años. A los 30 años empezó a reinar David. ¿Sí? A los 30 años, imagínense, tuvieron que pasar 14 años. ¿Sí? ¿Y anduvo en persecución? ¿Por Saúl? Anduvo en persecución, sí, por Saúl. Pero ya era el ungido. Él podía quitar a Saúl, ¿sí? Podía quitarlo, podía matarlo, ¿sí? Hasta podía matarlo, porque eso hacían los reyes, ¿sí? Podía quitarlo y no había pasado nada, ¿verdad? Porque ya había sido ungido. Pero él esperó, ¿verdad? Él esperó, tuvo paciencia. Y en ese tiempo el Espíritu Santo le enseñó, ¿sí? A saber gobernar, porque aprendió andando en todos los lugares perseguido por Saúl, ¿sí? Aprendió muchas cosas. Si él hubiera sido, en cuanto fue ungido, hubiera mandado, yo creo que hubiera tenido muchos errores, ¿verdad? Pero no, pasaron 14 años para que él pudiera tomar el reino y reinar, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo que teníamos paciencia. Amén. Hay un amigo que un versículo por ahí que me ha pasado. Ajá. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no nos hagamos perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Si nosotros tenemos esa fe, por eso les digo que no tenemos que estar perezosos. La paciencia no es quietud, ¿sí? Sino es que estar trabajando la promesa para obtener las promesas. Cuando usted ora a Dios, ¿sí? Está esperando algo, pero también lo está haciendo confiado. Si usted le pide un carro a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a quedar quieto a esperarlo? No, ¿verdad? Va a esperar, pero siempre trabajando en ello, ¿sí? Esperando que el Espíritu Santo le esté ayudando. Romanos 5:4 dice, ¿qué dice ahí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:3 y 4. Dice que la tribulación produce paciencia. El Espíritu Santo muchas veces nos deja que pasemos por tribulaciones, ¿verdad? Pero no por querer hacernos mal, sino para que maduremos, ¿sí? Para que tengamos esa capacidad para las siguientes veces que tengamos tribulaciones, ya tengamos algo aprendido, ¿verdad?
Entonces la paciencia, ¿sí?, se perfecciona a través de la prueba, a través de la tribulación. Hay un dicho que dice por ahí: el que no sabe, el que no ha caído nunca, no sabe cómo levantarse. O sea, si una persona siempre toda su vida ha sido de una manera, pues que todo le va bien, y ya en una de esas cae, ya no sabe cómo levantarse, ¿verdad? Ya no sabe cómo recuperarse de esa situación, y se pierde, ¿verdad? Se pierde. Pero ahí dice que la tribulación produce paciencia. Hermanos, si algún día han tenido tribulación, ustedes saben, ¿sí?, que la única persona que podemos confiar es en Dios, en Jesús. ¿Sí? Él es el que nos ayuda. Y cuando habla de esto no quiere decir que el Espíritu Santo Dios nos va a dejar solos, ¿verdad? La palabra dice que Él va a estar siempre con nosotros, ¿sí?, ayudándonos y alentándonos. Amén. ¿Qué dice Santiago 1, 2, 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice que cuando tengamos esas tribulaciones seamos gozosos. ¿Qué era lo que Pablo hacía cuando estaba en la cárcel, cuando lo encerraron? ¿Qué hacía Pablo? Cantaba, ¿verdad? Sí, cantaba. Y ahí dice que debemos de tener ese sumo gozo cuando nos hallimos en esas pruebas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en esas pruebas? Siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Sí. Muchas veces nos quejamos, no tenemos esa paciencia. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y por eso, por hacer las cosas a nuestra manera, nos sale todo mal, ¿sí? Tenemos que tener ese gozo. Pero esa paciencia dice que es ser perseverante hasta el fin. Si tenemos tribulaciones, si tenemos pruebas, esa paciencia debe ser hasta el fin, dice, hasta llevar a cabo a feliz término su obra. Y la paciencia debe tener dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos lleva a perfeccionar el carácter. La paciencia nos lleva a perfeccionarnos. Ahí está diciendo: más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué tenemos que hacer? Estar sobre la carrera, estar firmes. Sí. Que nuestro galardón, dice la Biblia, está ahí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos paciencia, tenemos todas las promesas que la Biblia nos da. Si nosotros permanecemos, hay mucha gente aquí que ya no está, se fue, no estuvo en la carrera, no aguantó. Lo llamaron las cosas del mundo. ¿Sí? Dice, yo no conocí a esa persona, pero dice la hermana Priscila que hubo una persona que decía: ¿sabes qué? Aquí en la iglesia no tengo dinero, cuando vengo a la iglesia no tengo dinero, pero no me voy de la iglesia y tengo la bolsa llena. Prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros somos impacientes? ¿Ustedes se acuerdan del rey Saúl? ¿Sí? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dice que el profeta le dice: ¿sabes qué? Ve y espérame en tal lugar ahí, ¿sí? Y espérame 7 días, ¿sí? Porque voy a llegar y voy a ofrecer holocausto. ¿Sí? Pero dice la Biblia que los filisteos, ¿sí?, estaban enojados porque ya Saúl los había derrotado, ¿verdad? Pero empezaron a juntarse los filisteos para querer atacarlo, ¿sí? Y dice que la gente de Saúl estaba nerviosa y que mucha gente de Saúl se fue y se escondió, ¿sí? Y dice Saúl: ¿saben qué? Tráiganme aquí los panes para ofrecer el holocausto, ¿verdad?
quiso fungir como sacerdote, quiso ofrecer el holocausto. Se impacientó, no esperó, ya había, Samuel le dijo que esperara 7 días y ya habían pasado los 7 días y no llegaba. Y pues, ¿saben qué? Traigan eso para ofrecer el holocausto. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? No lo tengo yo aquí, pero ¿qué pasó ahí en Samuel 1, 6 y 13? Bueno, no lo apunté, pero sí dice que si alguien lo tiene, sí lo tiene, hermano, está por ahí. ¿Dónde está? Que dice que Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho? No es primera de Samuel. 6 y 13. No es. Sí, el 1 de Samuel 13, 1 al 14. Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado eligió a 3,000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos, 2,000 estaban con él en Micmas y en las colinas de Betel, y los otros 1,000 estaban con su hijo Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gibea. Como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó a tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir: escuchen, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos. Prepárense porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y en agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galgad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todo su ejército estaba temblando de miedo. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que representaran las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Pero a ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl se fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. ¿Qué pasó a Saúl por haber desobedecido? Sí. Dice que le fue quitado el reino. Amén. O sea, fue desechado por Dios porque no obedeció. Era lógico que estaba impaciente, ¿verdad? Imagínense todos los hombres que habla ahí, ¿sí? Un ejército que no se podía contar y no sé qué más tantos hombres, ¿sí? Y estaban listos para atacarlo. Estaba impaciente, pero Samuel le había dicho: espérame ahí hasta que yo llegue. Se tardó, pero tenía que llegar, ¿verdad? Y se impacientó.
Así es de que, hermanos, cuando usted tenga algún tipo de esas pruebas, espere en Dios. Espere en Dios, Dios le va a ayudar. ¿Sí? Pero como no es esperar pacientemente, me quedo aquí sentado sin hacer nada. No, es ponerse de rodillas y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes por lo que estoy pasando y aquí estoy y quiero que me ayudes. Yo estoy confiando en ti, porque tu promesa es que cuando yo esté en aflicción, tú me vas a ayudar, tú vas a estar conmigo. Así es. Esa debe ser nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y la conclusión es que dice que la paciencia es una virtud muy importante, dice, y toda nuestra vida debemos ser pacientes para con todos y para con todos. ¿Sí? Y dice que la paciencia nos ayuda a sufrir o tolerar los infortunios y adversidades de la vida sin lamentarnos, tranquilamente llevar la vida con calma. Y dice que la impaciencia conlleva a otros pecados, como la ira, palabras malas y actos violentos. Dice que debemos ser pacientes ya que solo con la paciencia podemos ganar nuestra alma. Amén. Hermano, ¿quiere ganar su alma? Sí, necesita ser paciente. ¿Quiere obtener la paciencia? Necesita estar unido con el Espíritu Santo. Buscarlo. El Espíritu Santo posiblemente lo haga pasar por pruebas, ¿sí? O lo haga pasar por tribulaciones, pero no es porque quiera hacerle daño, sino que quiere hacerlo madurar, quiere que usted adquiera esa paciencia. ¿Quiere usted esa paciencia? Párese y póngase de pie, porque aquí vamos a dar la hermana Priscila por usted. Pásenle para acá para frente, si los que quieran paciencia, si no... ¿Ustedes pueden distinguir en qué área de su vida necesitan paciencia? Si es con alguna hermana de la iglesia, si es porque está sufriendo alguna persecución por causa de Cristo, si es en tu hogar, en tu trabajo, deseas, Hugo, de orar por paciencia. Si oran por paciencia, la Biblia dice que va a traer va a traer prueba, ¿verdad? Porque dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Entonces vamos a ser probados al pedirle a Dios paciencia. Pero la prueba trae una conducta perfeccionada, ¿verdad? Trae un carácter fuerte. Así es que, ¿qué quieren? Vamos a orar. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, poniendo en tus manos esta petición como iglesia, Señor. Cada uno de nosotros traemos este deseo en nuestro corazón. Tú conoces, Espíritu Santo, nuestra vida. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Y en base a esa necesidad de paciencia de cada uno de mis hermanos, de mí, queremos que tú nos perfecciones para que nuestra paciencia tenga su obra completa, Señor, y podamos llegar a madurar en nuestro carácter y aprender que la paciencia soporta, tolera, aguanta, que la paciencia espera, sabe esperar,
Y queremos esta virtud, Señor. Queremos el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos ser pacientes unos con otros como creyentes. Queremos pasar la prueba. Queremos salir aprobados. Queremos esta virtud, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, con las personas de afuera del mundo, cuando exhortamos a alguien, cuando enseñamos doctrina, necesitamos paciencia. Gracias, te alabamos porque solamente tú puedes dar esto, Señor. Solamente tú puedes dar esta virtud. Por eso venimos ante tu presencia pidiéndola en el nombre de Jesús.